Muy buenas tardes. Buenas tardes para todas y para todos los amigos y amigas que nos acompañan en este momento de conocimiento, de compartir, de crecimiento de la psicología astrológica. Adi, bienvenida. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para todos. Hola Martín, buenas tardes. Bienvenidos los que nos acompañan en el en vivo y bienvenidos los que ingresen a este material que esperamos sea de mucha utilidad para ustedes. Muy bien. Tenemos un tema muy interesante que es el abordaje de los planetas transpersonales. Ya los hemos visto de alguna manera, pero queremos ahondar un poco más en este tema, profundizar más en él y ver su función, sus efectos, sus capacidades en la vida personal, en cada individuo y también a nivel colectivo, porque ellos producen efectos individuales y colectivos a nivel global. Así es, entonces vamos a mirar digamos, un tema que es muy importante en el método Buber y es el tener en cuenta toda la implicación que tienen los planetas transpersonales en nuestra carta desde el punto de vista de nuestra evolución en conciencia, de todos los procesos que implican, diríamos, este pasaje y de qué manera los planetas transpersonales influyen profundamente en nuestro proceso de transformación y de apertura a la conciencia. Muy bien. Vamos a poner entonces la pantalla. Mientras tanto, les recomendamos que alisten sus cartas, que miren dónde se encuentran los planetas transpersonales para poder ir determinando su conocimiento y su impacto en nuestras vidas. Así es, entonces vamos a abrirnos a ese mundo de lo transpersonal, vamos a profundizar un poco, como dice Martín, ya los habíamos visto al comienzo cuando vimos los planetas, pero ahora pues vamos a, ya diríamos, con un contexto un poco más amplio y con todo lo que se ha ido avanzando a lo largo del curso, vamos a poder ver un poco más en profundidad cómo funcionan ellos en el proceso de conciencia. Les recomendamos esta bibliografía, que es el libro de los planetas, órganos de función de Bruno y Luis Huber. Aquí les anotamos las páginas donde pueden encontrar esta información y también pues poder descargar también eh, eh, el, el Astronex, ¿sí? La aplicación de Astronex para que puedan ver las cartas. Muy bien, estos tres planetas llamados transpersonales no son conocidos en la antigüedad por una sencilla razón, no son visibles al ojo humano. Y desde que aparecen en el sistema solar, no es que aparezcan, sino que son reconocidos por los astrónomos y por los astrólogos, han transformado no solamente la historia humana, sino también la misma astrología. Se ha redefinido la forma en que se ha aplicado la astrología hasta hoy y también nos ha empezado a mostrar y a explicar capacidades muy profundas que están inherentes en el ser humano. Entonces, vamos a ver en esta ficha que tenemos acá qué ha ocurrido, cómo se ha manifestado en la humanidad en el momento en que se está reconociendo la función o el movimiento del planeta. ¿Qué está pasando a nivel colectivo? Porque eso nos da a entender cómo funciona el planeta. No te escuchamos. Entonces, como vemos aquí, digamos que el descubrimiento de los planetas transpersonales, que es un descubrimiento relativamente reciente, tiene que ver mucho también con el avance de la conciencia del hombre. En la medida que se van dando avances en términos de los mismos procesos que generan estos planetas, ellos aparecen de alguna manera. Es como si la conciencia del ser humano
hubiera como una interacción entre la conciencia misma y el cielo, lo que hay en los astros. Y es así como, por ejemplo, en el caso del planeta Urano, que fue descubierto el 13 de marzo de 1781 por Herschel en Inglaterra, coincide con eventos muy importantes en términos de lo que son las cualidades uranianas, es decir, el tema del cambio, el tema de la revolución. Está ahí coincidiendo con la Revolución Francesa y la etapa de revolución de los Estados Unidos. Digamos que previo al descubrimiento del planeta viene como una etapa en las que se abre como un anuncio de lo que viene como reforma, como apertura, en el momento en que se descubre es como si se estuviera descubriendo dentro de una etapa de la historia de la humanidad que busca de alguna manera que se desarrolle ese crecimiento. Recordemos cómo Urano es la imagen del mundo perfecto y el mundo en términos de estabilidad, el mundo en términos de seguridad, de cómo la raza humana puede sentirse, diríamos, puede buscar formas de sentirse en un sistema de vida más digno, más estable. Y las revoluciones como tal vienen de alguna forma, a través, digamos, de la conciencia en la que se expresa en la astrología Urano, que es a través del planeta Saturno, viene a cambiar esa seguridad y esa estructura, a transformarla a través de un cambio. Entonces, eh, esa es una de las, diríamos, de las condiciones que desde el momento en que está viviendo la humanidad llega y aparece el planeta y se descubre el planeta Urano. En el caso de Neptuno, que es descubierto en 1848 en Alemania, es muy curioso cómo se descubre este planeta, y es que este planeta se intuye inicialmente debido a que después de que se descubre Urano y se empiezan a hacer observaciones de cómo se da el movimiento de Saturno y de Urano, no hay una coincidencia de acuerdo a las leyes en ese momento reconocidas de la física, que explique claramente por qué Urano se comporta o se mueve de esa forma. Entonces, a través de las matemáticas se intuye que hay un planeta más allá de Urano. Miren cómo es muy curioso que Neptuno, de alguna manera, que representa eso que está de alguna forma desdibujado, que no es completamente claro, que a veces es un poco, diríamos, nebuloso, aparece y de hecho se da por descubierto casi sin haberse visto. Recordemos cómo estos planetas transaturninos, que son planetas alejados, son planetas que no son visibles a simple vista. Y en el caso de Neptuno sí que fue muy evidente esto, porque no fue descubierto o no fue visto de primera mano, sino que fue intuido matemáticamente. En el descubrimiento de Neptuno se presentan hechos en la humanidad, en esa etapa de la historia de la humanidad, muy interesantes que tienen que ver justamente con lo que en astrología mundial se tiene muy en cuenta para los movimientos o la activación de Neptuno. Eh, en ese tiempo, Carlos Marx publica el Manifiesto Comunista y recordemos cómo Neptuno tiene mucho que ver en la astrología mundial con temáticas de tipo socialista, con la activación de gobiernos socialistas o de temas que estén alrededor de esa condición. Se descubre el telégrafo y el radio, es decir, sistemas de comunicación que no tienen en cuenta nada físico, sino que solamente a través de impulsos eléctricos o impulsos de ondas electromagnéticas van a permitir que se dé una realidad, es decir, a través de algo no tangible se puede dar un proceso de comunicación. La mediunidad se pone muy en boga en esta época. Hay varios eventos que se dan. Uno muy reconocido es de las hermanas Fox, que fueron mediums y que pues tuvieron un reconocimiento muy grande
poder transmitir eventos paranormales y donde pues fue prácticamente imposible demostrar que había un fraude. Ahora, realmente ellas podían hacer manifestaciones de seres que estaban, diríamos, en otros planos y que querían demostrar en su momento a través de ellas que había una vida después de la muerte. Y todo esto tiene que ver con el mundo de lo sutil, con el mundo de lo no manifiesto. También la hipnosis, la teoría de la hipnosis se da por James Bray, un neurocientífico en esa época, y a su vez en ese tiempo, en 1846, los años antes del descubrimiento de Neptuno, se define el descubrimiento de la anestesia. Entonces, todo esto, temáticas que tienen que ver claramente con Neptuno, la anestesia en sí, el hecho de poder quitar una parte del cuerpo, un diente o cualquier cirugía que se podía hacer sin dolor y que hasta ese momento no había sido posible. Entonces, todos estos temas tienen mucho que ver con la cualidad neptuniana. Y en el caso de Plutón, que es mucho más reciente el descubrimiento y realmente sobre él apenas podríamos decir que la humanidad está aprendiendo y ahora recientemente con este tránsito de Plutón en Capricornio y todo este tema de la pandemia es que estamos entendiendo cada vez más cómo funciona Plutón, pero realmente todavía podríamos decir que es un gran desconocido, apenas es descubierto en 1930 alrededor de toda la etapa donde se abre todo lo que es la ciencia del átomo, todo el descubrimiento de la energía atómica, de la bomba atómica se da alrededor de este tiempo. Y en ese momento también se da un evento muy importante para la libertad de la India, que fue la Marcha de la Sal, que diríamos su liderazgo a través de Gandhi permite como un evento muy contundente la posibilidad de que la India fuera liberada de Inglaterra. Entonces, como vemos, los eventos que acompañan el descubrimiento de estos planetas están acompañando muy profundamente la evolución de la conciencia a través de eventos que suceden sincrónicamente en el planeta. Y es clara aquí la afirmación que se hace en la ciencia hermética y es que como es arriba, es abajo. Es decir, y de la misma manera en sentido contrario, como es abajo es arriba. En la medida que la evolución de la conciencia se da, de la misma manera se van abriendo también la posibilidad de encontrar fuerzas nuevas que tienen que ver con el funcionamiento del universo y del cosmos. Bueno, estos planetas tienen unos movimientos por tránsito muy lentos. Son demasiado lentos, lo cual indica que nos relaciona a nivel masivo y colectivo con grandes grupos humanos. Incluso cumplen una función. Hablan de generaciones de seres humanos. Por ejemplo, el ciclo de Urano, para retornar a su lugar de origen, es de 84 años y dura 7 años en un signo. ¿Cuántos millones de seres humanos nacen en esos 7 años con Urano en el mismo signo? Es decir, que estas fuerzas, Urano, Neptuno y Plutón, nos trascienden el concepto familiar, consanguíneo, racial, eh, social, y nos conectan a unas corrientes mucho más grandes y abarcantes dentro de la humanidad. Neptuno se demora 165 años en hacer toda su órbita y dura en promedio 14 años en un signo. Y Plutón son 248 años y puede durar de 12 a 30 años dependiendo de la velocidad, porque Plutón tiene un fenómeno y es que a veces puede estar por dentro de la órbita de Neptuno, y en ese caso Neptuno estaría más alejado que Plutón, y en otros momentos puede estar por fuera de la órbita. Entonces la velocidad de Plutón por signo varía, es variable. Como ven, cualquiera de estos planetas, Urano, 84 años en volver al mismo sitio, Neptuno, 165 años y Plutón, 248, está hablándonos de trascender una vida. Tal vez
con la vida actual que tenemos, duramos 84 años y podemos tener el regreso de Urano al momento de nuestro nacimiento, entre 82, 83, 84 años. Algunas personas viven 90, un poco más de años, pero no es usual, por lo menos para la actual humanidad. Y ni se diga de Neptuno, que necesitaríamos 165 y Plutón 248. Por eso se menciona que estos planetas representan en la humanidad imágenes guía. La generación que tiene a Urano, por ejemplo, en Acuario, es más o menos finales de los años 90, trae un concepto de lo nuevo, de lo diferente, de la tecnología, muy distinto a la generación que tiene a Urano en Capricornio, o a Urano en Virgo, o a Urano en Piscis, o a Urano en Tauro, que son los que están naciendo ahora. Entonces nos relaciona con grandes familias en la humanidad, que no son familias consanguíneas, sino familias globales, familias de gran instancia. Y también nos plantea el reto, en un momento dado, de lo siguiente, que estos planetas, cuando están activos, porque no están activos todo el tiempo, los eventos que producen pueden venir de otros tiempos. Pues no tenemos 165 años para decir que Neptuno se nos activó hace 165 años en esta vida. Entonces podría caber la posibilidad, y algunos lo interpretan así en la astrología kármica, que estos tres planetas hablan de procesos de otras vidas, puede ser nuestra vida o las vidas que nos preceden, las generaciones anteriores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, las personas no incluidas en el sistema Neptuno, que vuelven y se reviven en nuestra vida presente, como un estímulo de evolución o de resolución de algunos temas inconclusos o que están por elaborarse. También indicaría que ha pasado un tiempo prudente dentro de los tiempos cuando emergen sucesos a través de estos planetas, porque ya estamos maduros o listos para poder vivir una serie de experiencias transformadoras, porque lo que ellos representan es eso, transformación. Bien, entonces en términos generales son planetas que no se ven a simple vista y eso hace que muchos de sus efectos en nuestra vida sean efectos que no podamos comprender completamente. Son efectos que nos pueden generar, eh, diríamos, diríamos algo que nos genera una inseguridad o que no podemos explicar en un momento dado por qué razón está sucediendo una situación en nuestra vida. Muchas veces pueden ser, sobre todo en el caso de Urano y Plutón, eventos que caen por sorpresa y donde nos sentimos perdidos o confundidos, como en el caso de Neptuno. O muchas veces son eventos en los cuales la conciencia puede estar confusa, puede creer estar viendo una realidad cuando lo real puede ser otra cosa muy distinta. Sin embargo, son planetas que cuando se activan en nuestra carta son una oportunidad de crecimiento muy importante y muy valiosa si sabemos abrirnos, eh, si sabemos de alguna manera permitir que el fluir de estas energías nos muestre realmente de qué se trata eso que vienen a transmitirnos. Y eso permite un desarrollo del yo en términos mucho más espirituales, mucho más de conciencia. A su vez, estos planetas tienen que ver con fenómenos que no son totalmente conectados con lo real, con lo concreto o físico. Y es así como en caso de Urano se asocia a la telepatía, Neptuno se asocia a procesos de evidencia, de mediunidad, de sanación, de situaciones donde se puede dar algún tipo de inspiración o algo que venga de otro nivel. Y en el caso de Plutón tiene que ver con la clarividencia o la adivinación, es decir, poder conectar con, diríamos,
cualidades suprasensoriales o de sexto sentido, un sentido más allá de los sentidos corrientes. Y en la medida que nos podemos abrir más a estas fuerzas, que nuestra conciencia las reconoce más, podemos estar abiertos a eso mucho más allá a eso que canalizan estos planetas, porque al ser planetas exteriores, están conectando una interfase entre todo el cosmos y esta casa nuestra que es el sistema solar, los planetas interiores. Ellos de alguna manera tienen una conciencia, una sabiduría que transmite toda esa conciencia cósmica que está más allá, ese plan más allá de lo, diríamos, de lo concreto, de lo que es cotidiano. Y transmiten a través de los hechos que se presentan ese plan que hay, ese plan cósmico para la humanidad. Se llaman transpersonales precisamente porque muchos de sus efectos tienen que ver con situaciones de la humanidad que abarcan a toda la humanidad, generaciones enteras o grupos diríamos, de países o comunidades grandes. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto, pues lo tenemos en la pandemia que acabamos de la que estamos apenas saliendo. O sea, es algo que abarcó completamente toda la humanidad y ha transmutado la conciencia y la forma de vivir a nivel planetario. Todo esto hace que nos tengamos de alguna manera que abrir como una cierta sumisión humilde frente a todo lo que ellos de alguna manera vienen a manifestar en nuestras vidas. Muy bien, vamos a ver entonces, para entrar ya más a fondo en materia, un poco el glifo y la forma en que estos planetas transpersonales actúan. El círculo que representa a Urano, con un punto en el centro, indica la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Y ese contenido que hemos ido acumulando en el tiempo produce también una masa crítica. Cuando empiezan lo conocido, lo que ya conocemos, lo que sabemos, nos empieza a generar unas preguntas de conciencia, unas dudas o unos cuestionamientos de qué hay más allá. Entonces aparece la flecha de Urano hacia arriba, que implica una descarga, una búsqueda, algo que asciende. Un ejemplo típico de la fuerza de Urano es la ciencia, la tecnología. Siempre se está innovando. Urano no para. La fuerza de Urano es el cambio continuo. Y siempre la tecnología nos está hablando de mejorar las condiciones alcanzadas para encontrar otras, para encontrar otro tipo de posibilidades, cada vez inclusive asombrosas para nosotros. Igual pasa en el mundo de la ciencia y en el conocimiento personal. Urano nos permite romper el círculo de lo conocido y generar un crecimiento, una liberación de conciencia. Entonces la función de Urano es como el rayo que está en la noche, irrumpe de un momento a otro, a veces sorpresivamente, a veces nos puede eh, atropellar en la manera en que se presenta. No utiliza las reglas convencionales, sino todo lo inconvencional, todo lo impredecible. Esa es otra de las características de Urano. Y por eso se sale del círculo. El círculo son las normas que son válidas, que son justas, que son necesarias, pero para que haya un cambio tiene que haber una ruptura con el pasado y con las normas. Esas rupturas requieren una buena estabilidad de la personalidad. En general, para Urano, Neptuno y Plutón se requiere haber desarrollado una personalidad integrada y sana para poder abrirnos a estas dimensiones más cósmicas y que representan un reto para el entendimiento humano. Muchas de las circunstancias que nos plantea Urano y las personas que las han capitalizado en la humanidad, lo primero que reciben es un rechazo por parte del conocimiento convencional o el establecimiento, o sea, el establecimiento económico, social, político, religioso, artístico,
científico. Entonces dicen, esos tipos están locos, ¿de qué están hablando? Pero años después empiezan a decir, eso es verdad. Pero cuando Saturno reconoce, eso es verdad porque ya lo estamos verificando, Urano ya está lejísimos en otras experiencias, planteando nuevas búsquedas o nuevos reconocimientos. Entonces esa flecha de Urano nos guía no solo hacia adelante, sino hacia arriba, hacia lo trascendente. Nos libera, Urano nos libera de la pesadez de Saturno, de la carga, de las limitaciones, digamos, de alguna manera de lo pesado de la materia, pero para que esto sea sano e integrado, requiere también saber utilizar lo bueno de Saturno. Un ejemplo es que el teléfono que usamos hoy, el móvil, pues es el mismo principio del teléfono cuando se creó, que había que marcar con el dedo y poner acá y preguntar, operadora, necesito que me comunique con tal sitio. Pues hoy no es necesario eso, pero es el mismo principio, solo que ha ido evolucionando y se vuelve más versátil. Ya no es solamente es un teléfono, es un computador y en unos pocos años no sabemos qué vaya a ser. Eso hace Urano. Imaginémonos si ese es el efecto afuera, en el mundo material, en la ciencia, en las sociedades, ¿cómo será su efecto en la conciencia de un ser humano? Lo que nos plantea Urano es la posibilidad de expandir, de romper nuestra paradigmas, de liberarnos de ciertos paradigmas que ya no necesitamos para nuestro crecimiento. Entonces, esa concentración que se produce en un momento dado, cuando queremos participar de un movimiento consciente de Urano, podemos ir abriendo nuestro entendimiento a lo desconocido, a lo impredecible, a lo no usual. Es bueno como un ejercicio, sobre todo en la casa donde está Urano, siempre decirnos, ahí hay algo que no conozco, ahí hay algo nuevo que vale la pena que empecemos a explorar, a mirar, aproximarnos, dejar la puerta abierta, como decía mi maestro León Sánchez, decía, háganse amigos de Urano. Él tenía Urano en Acuario, en conjunción al Sol, y decía, háganse amigos de Urano. De un momento a otro la realidad puede cambiar, y no peleé con eso. Y él lo practicaba en su vida diaria y lo vemos cada vez más. Lo planificado, milimétrico, puede resultar en otra cosa. Urano también genera caos y desorden cuando no tenemos una integración, porque es una fuerza transpersonal. Al hablar de transpersonal, no obedece al ego. Tenemos que hacer aquí una claridad. Cuando los planetas transpersonales los pretendemos usar para nuestro beneficio personal o egoísta, nos destruyen, nos desestructuran, nos desestabilizan. Por eso mucha gente se queja de Urano, de Neptuno, de Plutón, en esos movimientos, porque están pretendiendo que se acomoden las circunstancias a la vida de la persona o condicionando los cambios a que pasen ciertos fenómenos. Y en el caso es más importante, como decía Roberto Assagioli, colaborar con lo inevitable, colaborar con lo nuevo, de una manera consciente, también sin mandarnos de cabeza en lo que llegó porque llegó, sino una buena propuesta es donde tenemos ahora no siempre decir, en esa área de la vida tengo que estar abierto a lo nuevo. Y si no está ocurriendo algo nuevo, démonos el permiso de indagar un poco más allá de ese círculo. Por eso se llama Urano la inteligencia creativa. ¿Por qué creativa? Porque está diseñando lo que no vemos. También esa línea es como si bajara, como si fuera un pararrayos que baja y conecta, es como un tercer ojo. Este es un gráfico que utilizan los astrólogos suizos y alemanes que obedece más, personalmente consideramos, y en el método Huber, que obedece más al simbolismo de Urano que el otro gráfico, que es una H, que es más en homenaje a Herschel, uno de los descubridores, porque también se habla de que Urano fue descubierto, fue observado por varios astrónomos de su época. De hecho, uno de ellos no era astrónomo, era un aficionado. Y eso nos habla de Urano, de lo diferente, excéntrico, impredecible, inusual, de las intuiciones rápidas que nos llegan. Y esas intuiciones son como un flash que nos dan en instantes unas visiones de futuro, pero también tenemos que tener el cuidado de que no por el hecho de haber visto ya una visión de futuro, ya está plasmada.
ahí entra Saturno y Venus, que indica que requiere tiempo y elaboración para que esa visión se convierta en algo viable y benéfico, porque si no se convierte en un, como suele ocurrir en algunas ocasiones, en un planteamiento, algo pero muy caótico, anárquico y termina en una ilusión de desestructuración de todo, pero no se logró materializar. Entonces requiere de una conexión importante con nuestro ser interno y un yo de alguna manera trabajado y dispuesto a ablandarse también. Bien, entonces, como dices, Martín, Urano tiene que ver con ese ideal del mundo perfecto, los procesos uranianos en nuestra vida y en la vida planetaria y en esas generaciones que les comentamos que se dan en esos tránsitos de Urano por cada signo, buscan que haya un mundo perfecto, es decir, que todas esas estructuras que se crean tanto a nivel social como a nivel tecnológico, todo aquello que nos brinda una comodidad y una seguridad vaya transformándose para dar cada vez más lugar a algo que nos permita una mayor seguridad, una mayor estabilidad y una, diríamos, eh, una mayor armonía. Tiene que ver con la innovación, tiene que ver con ese espíritu investigador, inventor, busca crear un nuevo orden, como les decía, y genera nuevas seguridades a todo nivel, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, incluso a nivel de todo lo que es la estructura de la vida. Uno de los personajes que más se puede asociar a este planeta es em, el descubridor de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, que transformó el concepto del tiempo, que tiene que ver con Saturno, en un concepto completamente diferente y abierto a algo relativo. Eso exactamente es un ejemplo claro de lo que Urano puede generar y así en muchos sentidos. Cuando hay una, diríamos, una conciencia frágil, débil de Urano, nos puede dar lugar a que muchas de eh, esa capacidad intuitiva se pueda manifestar de una forma desorganizada, desestructurada. Si no hay una real conciencia, y por eso es tan importante el desarrollo de los planetas, de la personalidad, para que los planetas transpersonales tengan como un terreno abonado para que se manifieste realmente algo en un orden que de verdad lleve a algo que sea positivo en términos de estructura, en el caso de Urano. Si no hay esa fuerza en el centro del ser que estaría representado por esa especie de sol, el círculo con el punto en el centro, esa flecha de la intuición se puede ver desbordada. Entonces pueden haber furias, todo este tema de la revolución sin una ideología sustentada, un excesivo nerviosismo, es decir, Urano en términos de astrología médica tiene que ver mucho con el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, la manera como funciona el sistema nervioso y si esto está, no hay una estructura adecuada, puede dar lugar a un desajuste de nuestro sistema nervioso. Puede haber una manifestación de algo excéntrico que se sale y que pierde una real utilidad o una tecnología, una supratecnología que en realidad puede no ser útil o ética para un verdadero desarrollo de la humanidad. Bueno, con Neptuno tenemos entonces el campo del amor-sabiduría, el ideal del amor, el ideal de la conexión con la totalidad cósmica. En ese sentido, Neptuno también nos pide la estructura, que es la cruz, lo que nos da seguridad. Hay una parte de esa estructura en el semicírculo que se abre hacia arriba. Nos dice de alguna manera renunciar
a la estructura, a lo seguro, a abrirnos al universo. Por eso se nos dice que confiemos en el universo. Entonces hay una parte de Neptuno que nos pide tener los pies en la tierra. Y hay otra parte que nos dice, no todo es seguro, no todo es confiable. Entreguémoselo al universo, entreguémoselo a Dios, esas son frases muy neptunianas, porque una de las funciones de Neptuno, que es ayudarnos a desengañarnos, nos está diciendo el mundo funciona, como dice el Desiderata, sea que te resulte claro o no, el universo marcha como debiera, no funciona como tú quieres, funciona como es. Y ábrete a lo elevado y aunque no lo entiendas, porque Neptuno nos plantea cosas que uno dice, es que no entiendo, es que no sé por qué pasa esto, es que estoy confundido. En realidad Neptuno no nos confunde, nos desengaña. Este es un concepto muy importante. Cuando uno dice o una persona dice, es que me engañaron, ¿te engañaron o te estás desengañando más bien? Creaste una proyección, una película, una ilusión, una fantasía, pero en realidad lo que hace Neptuno es te quita esa fantasía y te dice, mira lo que no estabas viendo. Tú dabas por sentada una serie de cosas que no son reales. Por eso Neptuno está asociado a la sanación, a la curación, a, a la entrega, a los místicos, el amor místico, el estado de conexión con la totalidad, el amor a la totalidad. No habla de un amor personalizado, sino un amor mucho más global. Y cuando Neptuno actúa y buscamos vivir el amor de Neptuno a través de una persona, generalmente Neptuno nos dice, ahí hay un sacrificio, o esa relación no puede ser viable, o esa relación tomará un tiempo y luego no se va a dar completamente, o todo lo divino que está viviendo también tiene un lado real, concreto, limitante, y eso es Neptuno, no es que sea de malas, no es que nos esté engañando, todo lo contrario, nos está esclareciendo. Por eso se llama amor-sabiduría. El amor con sabiduría es distinto del amor más visceral que se manda ahí de las experiencias, pero no saben qué se mete, ni las consecuencias de lo que eso puede implicar. Y en el tiempo, Neptuno nos enseña a reconocer y a sanarnos y a entregarnos, a ablandar y a entregarnos, no a pretender seguir en el mismo lugar. También Neptuno nos habla de las conexiones transpersonales con el guía interior, con el llamado ángel de la guarda, con los llamados guías, con las conexiones con ciertas entidades no visibles, sobre todo los niños tienen esa habilidad cuando somos niños de conectarnos con ese mundo más lúdico, más de fantasía, que muchas veces los adultos nos dicen que no existe, que es ilusorio, que es fantasioso, que no es real, pero es real. Por eso hay una parte del círculo de Neptuno que coge a la cruz y dice, esa realidad está en otro plano o es otro tipo de materia más sutil. Cuando hablamos del descubrimiento de Neptuno asociado a la mediunidad, estamos conectando dos mundos, el mundo de los llamados vivos con el mundo de los llamados muertos, pero nos está diciendo no hay ni vida ni muerte, hay formas de vida, eso hace Neptuno. O cuando una mujer como la Madre Teresa de Calcuta ofrece su vida para sanar a otros, dice, pues es un amor tan grande que a ella le da una gran alegría servir a muchos, como a una persona le puede dar una gran alegría tener una pareja. Y no es que ella sufra por no tener pareja, es que su yo emocional está, que es el semicírculo de la luna, está en contacto con la totalidad que le permite vivir una alegría tan grande como tener un vínculo de pareja, pero esa pareja es la totalidad, la humanidad, o un ecologista. Esas son grandes enseñanzas de Neptuno que nos hablan que hay otras vibraciones. Por eso está asociado a los grandes místicos, músicos, inspirados, poetas, eh, o artistas muy, no el común de los artistas, sino los artistas altamente refinados que son capaces de ver sutilezas que normalmente nosotros no percibimos, como en el caso de Van Gogh, por ejemplo. Todo el mundo lo llamaba loco, pero era un hombre muy lúcido que estaba en un tiempo donde no era comprendido. Neptuno también genera unas dificultades para que el entorno nos entienda.
y por eso requiere una estructura de personalidad a nivel emocional para poder no sentirse, las pruebas de Neptuno son aislado, abandonado, ignorado, sí, como si fuera una persona asocial. Y eso implica un trabajo sobre nuestro yo emocional infantil y personal para poder entrar en contacto de una manera más integradora con esta capacidad que llamamos Neptuno. Por eso las funciones de Neptuno, como ya lo mencionamos, es una percepción atemporal del amor y de la sabiduría, un sentido de la incondicionalidad, es dar el amor sin pedir nada a cambio. Uno de los movimientos de Neptuno en la carta a veces te está diciendo es, tú amas a esa persona o esa situación, pero no la amarres, no la retengas, deja que se vaya. Es incondicionalidad y eso nos cuesta a nivel del yo personal, pero también nos habla de la disolución. Dice, las ilusiones también cumplen un tiempo, porque Urano, Neptuno y Plutón nos hablan de la ley de la impermanencia, que se conoce bastante en el budismo, y en el cristianismo también se menciona que todo pasará, más mis palabras no pasarán. Decía Jesús, significa que hay una sabiduría perenne que no pasa, pero que todos los fenómenos, como dicen los orientales, son mayas, son ilusión porque duran un tiempo y se desvanecen. Por eso nos habla de la disolución. Todo cumple un proceso donde se disuelve. Y esa conexión mística con la totalidad nos hace entrar en servicio desinteresado y personal hacia otros. Y como ya les mencionaba, la fantasía creativa, nosotros nos imaginamos, soñamos, donde tenemos Neptuno tenemos esa capacidad de fantasía creativa y tenemos que tener en cuenta que está en un mundo sutil, porque a veces podemos asumir que está en este mundo de la realidad y nos podemos estrellar. Se puede ir bajando gradualmente y un reto de los transpersonales es que son imágenes guía y eso significa que tanto Urano, Neptuno, Plutón ofrecen una visión, pero que cuando luego se empieza a bajar a la forma, a la materia, a darle una viabilidad, muchas de esas visiones ideales no se logran concretar completamente. ¿Por qué? Porque la materia es muy burda o muy limitadora para esos contenidos tan sutiles. O el yo, nuestro yo a veces es tan limitado o tan personal que si no es como yo quiero, entonces no lo acepto. Y estos planetas nos piden renunciar a eso, porque si no nos vamos a quejar y vamos a sufrir, no porque nos hagan daño, sino porque no obedecen a lo que yo quiero. Con la fantasía creativa pasa igual, es real en esa fantasía y luego miramos cómo podemos ir espiritualizando la materia. Una parte que se diluye y la entregamos y no se da, y otra parte que hace que en la materia se vaya sensibilizando, como ocurre, por ejemplo, en los medios o en los artistas que logran sentir esas vibraciones y plasmarlas, pero al plasmarlas ya no son como se percibieron inicialmente, porque la materia limita. Bien, entonces, como dices, Martín, el misticismo, la voluntad de ayuda, el ideal de amor incondicional, el amor universal, el servicio, el idealismo, la compasión, la identificación, el compromiso social, son funciones, diríamos, elevadas, trascendentes de Neptuno. Sin embargo, hay situaciones en que sí, en nuestra psique, de alguna manera, haya, como les decíamos, los planetas de la personalidad, y en este caso la luna, tiene mucho que ver con esa manifestación de ese yo emocional que a través de Neptuno se eleva hacia espiritualizarse en términos de esa, diríamos, esa emocionalidad que se eleva hacia algo superior. Pero si de alguna manera no hay una fuerza de manifestación, podríamos estar con un Neptuno que se manifiesta de esta forma, con una cruz muy débil y una apertura muy amplia, esa media luna elevada hacia esos planos sutiles. Entonces habría, por ejemplo, experiencias de vida donde haya evasión o desconexión de la realidad, procesos de ilusión y desilusión, evasión a través del alcohol o las drogas, em,
una espiritualidad de pronto sin una verdadera manifestación coherente en este plano, sin que se manifieste realmente de manera integral, de manera real y estructural en este plano, una confusión, una duda permanente, y que en realidad a través de los procesos de Neptuno, estas dificultades nos permiten abrirnos y hacer mucho más sólido y mucho más fuerte esa conciencia neptuniana en nosotros, volverlo algo que realmente manifieste en equilibrio ese símbolo de Neptuno, una media luna elevada al cielo con una cruz fuerte en concreción al mundo de la manifestación. Si hay una cruz demasiado fuerte con una debilidad en la conexión sutil, entraríamos en procesos de materialismo, de una desconexión de esas fuerzas, diríamos, espirituales, incluso llevar al ateísmo, una excesiva materialidad, una espiritualidad débil y una falta de compasión. Bueno, con Plutón encaramos la transformación. Es la energía de la voluntad. Hay formas de entender a Plutón como dos fuerzas que vienen de lo alto y penetran profundamente en nuestra conciencia, está muy adentro. Por eso se asocia a sacar la sombra, lo que está adentro, y emerge a la luz. La función fundamental de Plutón es la transformación, la metamorfosis. Es el poder de la voluntad, llamada la voluntad al bien mayor, que no necesariamente es la voluntad personal. Lo que yo quiero para mí puede que no me haya dado cuenta, pero no es la voluntad que beneficia a todos, sino puede ser todo lo contrario, que le haga daño a otros. Entonces, periódicamente Plutón hace un proceso de purificación y revela lo oculto y lo saca a la luz para purificarlo. A veces estos procesos son dolorosos. Cuando Plutón se activa en nuestra carta y en la casa donde tenemos a Plutón, vamos a tener que aprender a encontrarnos con nuestra sombra y la de los demás, para reconocer la luz en la oscuridad, para revelar lo oculto y ponerlo en la luz, para producir una transformación y sobre todo preguntarnos cuál es el bien mayor. Esa es una pregunta con Plutón, no es la única. ¿Cuál es el bien mayor acá? Que no es lo que yo llamo bien para mí, sino de alguna manera también se nos dice que Plutón nos dice internamente qué es lo que de verdad es adecuado. Y no necesariamente es lo que mi mente, el Sol, quiere, sino precisamente uno de los efectos de Plutón muchas veces es que nos mete en la impotencia. La persona dice, yo puedo con todo, estoy acostumbrado, esto es una cosa más que yo ya he hecho, y está bajo uno de los efectos de Plutón y se estrella con que no puede, porque te está diciendo eso es puro ego, no es lo que tú quieres cuando tú quieres. Como también puede ocurrir en el otro sentido, que la persona dice, no, lo he visto. En muchos casos la persona dice, es que para mí no hay un trabajo más allá de esto que yo tengo, me tocó toda la vida en esto, y entra el efecto de Plutón y empieza a darse cuenta que tiene posibilidades o se le plantean opciones donde acelera un proceso de aprendizaje y de revelar capacidades que la persona traía en su interior, pero que no había hecho consciente. Entonces funciona en los dos sentidos, nos conecta con el poder de todo es posible, incluso que yo no pueda, y que sufra una gran derrota, una caída como se dice, sube como una palmera y cae como un coco, pero también puede ocurrir que me descubra en el efecto transformador de Plutón, logrando capacidades que nunca había pensado. Con uno de los movimientos de Plutón es importante trabajar el poder crear, porque Plutón es creación pura, destrucción de las formas para crear nuevas formas. Entonces es posible, sin buscar un efecto de un día para otro, con Plutón, atreverse a dar un paso para decir puedo, sí puedo, pero no es un sí puedo desde el yo egoico, sino desde el ser que dice puedo manifestar el poder de la vida. Y en ese sentido, el efecto de Plutón habla de que entre más conciencia tengamos
de escuchar esa sabiduría interior. Esa sabiduría nosotros sí la podemos escuchar. Otra cosa es que no nos gusta, no porque nos diga nada extraordinario ni nada, sino que nos dice por ahí no es, o por ahí es, pero no quieres. Pero si atrevemos a escuchar esa vocecita más honesta, más profunda, que no son todas las voces que tenemos en nuestra cabeza, sino esa voz como de esa profundidad, puede ser que tengamos que renunciar a lo inmediato y a lo personal, pero a la larga era lo que se debería asumir. Esas experiencias ya las hemos tenido muchas personas y podemos reconocer que decimos sí, fue lo más sensato, aunque no era lo que quería. Entonces, por eso habla de una purificación o de una muerte. A Plutón se llama el señor de la muerte y realmente la función de Plutón, a diferencia de Urano, que Urano cambia, modifica, Plutón destruye para crear. Es la resurrección en el mito cristiano, es la bajada a los infiernos, el conocimiento de la sombra, pero no para quedarse allá atrapado, sino para eliminar lo no esencial a nuestra evolución, desprendernos de eso y emerger en cuerpo de luz. Ese es el proceso que puede hacer una persona que estaba atrapado en una enfermedad o en las drogas o en el alcohol y bajo un proceso donde se entrega profundamente a morir, pues emerge purificado. Entonces ustedes observen en su casa, porque estos planetas los podemos observar sobre todo más en las casas, porque como les explicamos al comienzo, son muy lentos en los signos. Entonces las cualidades de signos son cualidades muy colectivas para toda esa generación de personas que nacieron con esa posición de planeta en ese signo. En cambio, en la casa se individualiza y dice, es que en mi casa está en tal sitio y en esa área me veo periódicamente en la necesidad de limpiar, de transformar, de sacar capacidades muy profundas, capacidades desconocidas para mí mismo y también para bajarme de la idea de que lo puedo todo. El caso de Hitler es uno de los casos donde Plutón él pretendió usarlo para él, para su raza, para su ego y fue fulminantemente destruido. Esto lo advierte mucho Bruno Huber, dice, estos planetas no podemos jugar a que yo los manejo, sino más bien la frase de Asagioli, colaboro con ellos, aunque no me guste, me abro a ellos, interpreto qué es lo que significa y para eso nos ayuda la astrología para decir, escucha, rompe ciertos paradigmas, aunque sean muy valiosos, ya no son útiles. Necesitas transformarlo, transformarte, abrirte a lo que ellos te piden. No es que el planeta se va a acomodar a mis ideales o a justificar mis acciones, sino a producirnos, por ello llama transpersonal, una conexión con nuestro ser trascendente, una trascendencia del yo hacia un yo más sabio, más integrado. Bien, entonces, como dices Martín, en términos evolutivos, Plutón busca que se desarrolle ese ideal del ser humano perfecto, es decir, que podamos transformarnos realmente en profundidad, morir y renacer las veces que sea necesario para que podamos elevarnos realmente por encima de nuestra propia condición humana. Busca claramente ese perfeccionamiento de la conciencia en nosotros. Es la voluntad espiritual, claramente, es decir, cómo toda esa voluntad representada en esos semicírculos se ancla en la realidad. Su motivación es la creación como tal y por eso destruye para crear lo nuevo, para abrirse a lo nuevo. Es la imagen del yo superior, es decir, tiene que ver con esas cualidades espirituales y esa conexión espiritual más elevada con las cualidades del ser humano más altas, más cósmicas, podríamos decirlo. Es una metamorfosis, el proceso de Plutón siempre en nuestra vida nos transforma y es realmente el poder como seres humanos y el poder espiritual. Si hay una personalidad débil, recuerden que estos planetas siempre imprimen su efecto en los planetas de la personalidad y en los planetas herramienta. Y podríamos representar que si hay un sol débil, sobre todo porque Plutón, al ser un planeta de la voluntad, incide sobre la autoconciencia, se podría manifestar de esta manera, como un Plutón muy delgado con una cruz débil, habría una voluntad débil, una tendencia al servilismo, a no poner límites, una falta de vitalidad, un poco control sobre la realidad que se da, incluso
una dificultad para superar el trauma, para mantenernos un poco anclados en el dolor o en el sufrimiento que lleva a esa quietud y no evolución de la conciencia. Si hay un Plutón demasiado empoderado, demasiado fuerte, pero exageradamente llevado hacia esa fuerza destructiva, podría dar lugar a temas de tiranía, de barbarie. El Plutón tiene mucho que ver con los aspectos de la sexualidad, una sexualidad desbordada y destructiva, desastres naturales en términos de astrología mundial, despotismo, represión, salvajismo, corrupción. Plutón realmente guarda la sombra más densa del ser humano. Por eso es ese ideal, porque busca a través de ir hacia lo más denso, poder transmutarlo y llevarlo a lo más puro, a la parte más luminosa de la misma humanidad nuestra. La carta. Muy bien, Pequeña. tenemos aquí al creador se está viendo un poco raro, Sí, quedó pequeño. sí, muy pequeño y distorsionada la imagen. Podemos observar en esta carta, ya que mientras Adi la arregla, la conjunción Plutón-Marte, cerca a una cúspide de una casa, que es la casa 1. Este hombre es el creador de la ingeniería de los motores a propulsión a chorro, de los motores que han servido para los lanzamientos espaciales. Era un alemán que trabajó para los nazis, ahí está el Plutón sombra, y eso que se inició como el poder tener unas armas de destrucción masiva, pues después él tiene que, para conmutar su pena, se va a trabajar en la NASA y todo su conocimiento termina desarrollándose y convirtiéndose en el conocimiento de los futuros cohetes para ser colocados en la órbita y llevar al ser humano al espacio. Ahí vemos las dos fuerzas en la misma persona. Plutón, Marte, esa capacidad de poder trabajar con la energía y poder romper. La energía la tenemos todos acá, en carros, caminando, pero el Plutón Marte fue poder llevar esa energía a un nivel mucho más allá para poder salir, observen lo transpersonal, del planeta Tierra y poder ir a otros lugares del cosmos. Este hombre, que no recuerdo el apellido de él, Brown, creo que se llamaba el apellido, o si no, ahora tú me lo confirmas, eh, tenía esa conjunción, él trabajó varios años en la NASA y por eso eh, presentamos su carta como una capacidad transpersonal de eliminar las barreras y utilizar el conocimiento y la tecnología para poder crear un impacto masivo. También tenemos en este caso que Plutón y Marte, además que él lo tiene en contacto con el Sol, los tres planetas de la voluntad, Sol, Plutón, Marte, sobre el ascendente, pues van a producir que él sea el representante de esa generación de científicos que canalizó cómo utilizar la energía. El conocimiento, Plutón está muy asociado a la física, igualmente Urano, pero en este caso la fusión, la fisión, todo ese tipo de conocimiento técnico profundo a través de Marte, poder convertirlo en una capacidad concreta y real, se puede desarrollar y se pudo actualmente desarrollar y ha ido muy lejos. Entonces, este es uno de los ejemplos, está muy cerca de una cúspide de una casa y por eso el casa 1 fue el representante de esa información, pero también inicialmente la motivación fue para destruir, para fabricar armas para los nazis. Esa es la sombra de Plutón, el poder de la destrucción total. Así es, entonces vamos a ver otro ejemplo de un planeta espiritual o transpersonal en el punto de reposo en la carta. Entonces acá tenemos el ejemplo de la carta de Sigmund Freud, cómo vemos que Plutón se encuentra en el punto de reposo de la casa 10.
Él tiene bastantes planetas en esta casa, pero llama la atención eso, que Plutón está justo allí, en conjunción al Sol, de hecho, y a Urano también, pero en especial este Plutón que al estar allí hace que sea un Plutón muy conectado con el centro del alma, es decir, los planetas que se encuentran en el punto de reposo de la carta permiten esa conexión muy con el centro del ser y permiten esa conexión con algo muy profundo, muy, muy elevado de ese ser profundo que da una información. Esta posibilidad que tenía Sigmund Freud en su carta era para mirar tanto esa cualidad elevada de Plutón como la misma cualidad sombra conectada con el tema de la sexualidad. Recordemos cómo Plutón tiene que ver mucho con el tema de la sexualidad, tanto el aspecto más elevado como el aspecto más oscuro de una sexualidad y del sufrimiento por la sexualidad, la parte oscura de la sexualidad. Y él, de hecho, al sacar su teoría, utiliza mucho esto que tiene que ver con Plutón en relación con este tema. Entonces, estos planetas son muy depurados, no reciben una influencia del entorno y podemos lograr escuchar su voz interior y aprender a comprenderla. Y vamos a tener una voz guía muy profunda y pues de alguna manera el aporte de Freud en términos de la psicología moderna, así hubiera sido algo, diríamos, que se hubiera enfocado solamente en este tema, de todas maneras puso unas bases muy valiosas y muy importantes al desarrollo de la teoría psicoanalítica que después otros seguidores de él la ampliaron y la desarrollaron mucho más ampliamente. Cuando los planetas transpersonales, como en el caso anterior, están en el punto de reposo, te devuelves un poquito, por favor. Observen que ahí está en el punto de reposo. Nosotros ya hemos trabajado sobre los puntos de reposo. Entonces, estos planetas no actúan hacia afuera, como en el caso que vimos de Von Braun, sino más hacia el interior y se convierten en una guía interna, fiable. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la persona, en este caso Freud, se le vino el mundo encima por sacar su teoría, pero él tenía una conexión con su centro, con su ser, donde aprendió a escucharla, aprendió a guiarse por esa imagen y de alguna manera Plutón, al ser la voluntad, hizo su trabajo, aunque se tuvo ataques por la sociedad en la cual él nació, que era muy convencional, muy tradicional, pues esto llevó a tener una voluntad inquebrantable en ese trabajo de observación, de estudio, de análisis, para luego plantearlo a la humanidad como un gran encuentro, como algo que emergió de eso oculto que nadie quería mirar y poderlo ofrecer como una gran solución. La función de los transpersonales también es beneficiar a muchos, no solamente al individuo. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Y aquí tenemos a Neptuno en frontera de signo, en el caso de Martin Luther King. Y un planeta en frontera de signo está entre el final de Leo, Neptuno, y el comienzo de Virgo, en el último grado de un signo o máximo hasta el primer grado. Son solamente esos 2 graditos. Aquí también la persona tiene que aprender a escuchar esa sutileza. Cuando se lee, aparte de los discursos de Luther King, por ejemplo, él habla de tengo una visión, tengo un sueño. Es un Neptuno, un sueño de hermandad. Él veía a sus hijos y a los niños de color moreno jugando con los niños blancos, pero también en otras partes tuvo una visión donde él dice que estaba abatido por las presiones que tuvo contra la familia, que llegó una noche, ya tarde de la noche, le hacían llamadas terribles todo el tiempo. Él tenía temas psiquiátricos porque había un estado de estrés postraumático muy alto, sufrió varios atentados, su familia también, explosivos en su casa. Entonces vivía en un estrés terrible y a pesar de eso escuchaba esa voz sutil. Y él dice que se sintió derrumbar, que ya no pudo más, que se levantó de la cama, no podía dormir
su esposa estaba dormida, sus hijas, y él sintió, se fue al comedor que se iba a derrumbar, puso su cabeza sobre la mesa y ya no podía más cuando de pronto escuchó una voz en su interior que él lo asocia a la voz de Cristo que le dice, Martín, levántate, levántate que yo estoy contigo, nada te va a poder dañar, levántate que estás cumpliendo la voluntad divina. Y él narra que esa voz le dio una fortaleza, una fuerza de nuevo que hizo que se levantara y retomara de nuevo su obra. Él tuvo muchas experiencias místicas, incluso hay un video muy famoso, unas pocas horas antes de morir, la última intervención que él hace en público, donde él dice que él no va a estar, pero que él ya tuvo la visión, que fue llevado a lo alto de la montaña, donde él ya vio la visión de ese mundo que venía por cambiar, de ese ideal, de ese sueño de Neptuno, de hermandad, pero que él no iba a estar. Claro, pocas horas después fue asesinado, pero su visión trascendente fue llevada y sigue viva, no solamente en el pueblo norteamericano, sino a nivel de toda la conciencia humana. Ustedes ven a Neptuno, como él tuvo que sacrificar casa quinta, hijos, pareja, en aras de un ideal mayor, y seguramente a sabiendas de que él iba a morir y no iba a poder disfrutar de, de una casa quinta, de disfrute, de placer, pero ese enorme amor de humanidad es un placer en estas personas donde dicen lo que estoy haciendo está sanando el planeta, está sanando las relaciones. Bien, acá tenemos otro ejemplo de posición de los planetas espirituales en el horóscopo en una zona fuerte por signo. Tenemos el ejemplo de Juana de Arco, está la carta de ella, y esto permite, aquí hay una doble cualidad en este caso de Plutón en su carta, y es que tiene a Plutón en muy fuerte por casa, tenemos más o menos a unos 16 grados de Géminis, muy cerca al punto de reposo, es decir, que por signo hay una gran fuerza, hay una gran conexión, también hay una gran cualidad mística y de conexión en ella, eh, que hace que lo que busca en cuanto a lo que ella recibe tiene que ser comunicado y tiene que ser expresado como una fuerza hacia el entorno, pero a su vez esto trae una serie de dificultades por el hecho de estar en el punto de reposo. Ella expone lo que recibe desde el punto de vista místico, lo expone con mucha fuerza, lo comunica y se hace una guerrera, más sin embargo, pues cuando hay un planeta que a su vez está fuerte por signo y débil por casa, esto genera diríamos, conflicto que se le llama signo casa, que hace que el entorno no siempre reciba de manera adecuada o de manera positiva o que no sea escuchado como corresponde lo que se transmite. Y esto pues generó para ella muchas dificultades pues al punto que termina su vida en la hoguera, y eso pues debido a todos los enemigos y a todas las situaciones que se generó gracias a todo lo que ella manifestó y a toda la fuerza que impuso en esa comunicación que ella recibió. Aquí tenemos un tema muy interesante y es la conexión de los planetas transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, con los planetas de la personalidad a través de los aspectos. ¿Cuáles son los planetas de la personalidad? Sol, Luna, Saturno. Sol, yo mental; Luna, yo emocional; Saturno, yo físico. Nuestro sentido de yo persona o yo ego. Y resulta que estos planetas tienen una función que es romper el ego, desestructurar el ego. ¿Esto qué implica? Puede generar procesos de purificación, experiencias de impotencia, como ya lo habíamos mencionado, de desilusión, de abandono, pero a la larga, bien asimilado, y aquí están los procesos, las tecnologías de la conciencia, los procesos terapéuticos serios, sostenidos, profundos, experiencias y metodologías desarrolladas por antiguas culturas esotéricas y chamánicas, pero no hablan de un resultado de un día para otro, sino de un proceso de vida. Y por eso traemos la carta
de uno de los grandes, no solamente pensadores, sino científicos de la conciencia, que es Stanislav Grof. Y él en su carta tiene a Urano en cuadratura a Saturno, en cuadratura a Plutón, y Plutón en oposición a Saturno. Por eso su método, el de la respiración holotrópica y el trabajo con las sustancias de una manera científica, le ha permitido a muchas personas romper miedos, desestructurar el ego que está atrapado en las informaciones de trauma y producir una liberación del ser. Este es uno de los ejemplos clásicos de cómo las fuerzas transpersonales sobre los planetas del yo, cuando son debidamente trabajados, no 5 minutos, sino a lo largo de toda la vida. Esta es otra claridad que hay que hacer. En algunos momentos se incrementará de manera mucho más vehemente, en otros momentos será más profundo el tema, pero es un trabajo continuo, constante y persistente que va a ayudar a facilitar esa conexión de transformación profunda. Esto tenemos que saberlo, las personas que tienen contacto con estas fuerzas transpersonales y los planetas del yo, que los conflictos que ellos se han planteado en nuestra vida tienen un propósito, que es trascender, es liberarnos del sufrimiento. Entonces es conveniente no hacerle resistencia a los procesos, sino cuanto antes entrar en procesos de trabajo personal. Pero como les decimos, no como decir, voy a hacer una terapia un tiempo y ya, se acabó. Esto no funciona así. Funciona es un ritmo constante, periódico, sostenido. Bien, la conexión también de los planetas transpersonales con los planetas criatura es muy importante y muy interesante porque todas esas cualidades de los planetas criatura se van a magnificar y a su vez se van a hacer transpersonales esos planetas. En general, los planetas que se conectan con los planetas transpersonales tienden a espiritualizarse o a amplificar sus funciones o hacer que estas funciones adquieran un aspecto, diríamos, de conexión con lo paranormal. En este caso de Plutón-Júpiter en conjunción hace que esa cualidad jupiteriana se amplifique. Y si este planeta herramienta está conectado con un planeta de la personalidad, va a poderse manifestar a través de ese planeta de la personalidad esa amplificación de esa capacidad, diríamos, paranormal o capacidad espiritual que tiene el planeta herramienta. En este caso, vemos cómo Plutón-Júpiter en conjunción se conecta en oposición con Saturno y con la Luna, dos planetas de la personalidad. Y esto hace claramente que se pueda dar una posibilidad de manifestar eso que se recibe a través de esa cualidad nueva que se genera en la conjunción, puede manifestarse o transmitirse a través del planeta de la personalidad. Es decir, el planeta herramienta básicamente es una herramienta de la conciencia que tiene unas funciones, pero que se manifiesta claramente a través del planeta de la personalidad. Y en este caso, Plutón-Júpiter en casa 8, que en Cáncer, un signo de agua, permite una profundidad muy, muy grande de características de tipo esotérico, paranormal o de experiencias, el elemento agua de tipo emocional, que van a ser manifestadas muy de manera concreta casa 2 a través de Saturno y la Luna. Es decir, aquí hay una posibilidad de ver muy en profundidad, mm, diríamos, capacidades que van a tener una utilidad práctica, casa 2. Aquí muy práctica porque Saturno está en Capricornio y la Luna también está en Capricornio. Y eso ha permitido, en el caso de Stanislav Grof, que todas sus experiencias, porque él en sí mismo, en su propia persona, ha experimentado todo lo que él ha propuesto, es decir, el tema de el LSD terapéutico, el tema de la respiración holotrópica, él lo ha manifestado y lo ha puesto como una ayuda
para muchos temas psicológicos, psiquiátricos, muchos bloqueos, enfermedades físicas incluso, que pueden ser curadas, problemas de adicciones incluso que pueden ser curadas, o traumas también, que pueden ser curados a través de estas metodologías. Entonces, este eje 2.8 con este Saturno-Luna en conjunción en la 2, da ese sentido práctico de la experiencia paranormal. Es una forma como se puede expresar esta posibilidad y esta gran ayuda que puede tener una conjunción con un planeta criatura. Una conjunción Júpiter-Plutón en este caso, que son los planetas de herramienta y que producen ese interés por el humanismo o por ayudar, pero también capacidades paranormales. Cuando hay esa combinación de transpersonales con planetas herramientas, hay capacidades paranormales. En el caso de Grof, por ejemplo, como él lo ha integrado, es que las visiones y las percepciones que tiene la persona durante el proceso de holotrópica o durante el uso del LSD terapéutico, luego son plasmadas en dibujos hechos por la misma persona. Y eso es muy Júpiter-Plutón, que está asociado a la videncia. Hay grandes videntes con esa combinación Júpiter-Plutón, pero también son personas que pueden tener acceso a imágenes guía y sus libros. Cuando Grof habla, por ejemplo, del mapa no cartografiado de la conciencia y hace todo un estudio de la mitología y de cómo ese mundo no es por allá algo abstracto y de cuentos infantiles, sino que es un mundo real, onírico, visible y que tiene un contexto en la vida de cada ser humano en su mundo psíquico, pues está asociado a esa combinación Júpiter-Plutón. Ustedes pueden mirar también esas combinaciones de los transpersonales con las herramientas, las personas que los tengan, porque es muy común, cómo las pueden mejorar o activar. Recuerden que aquí hay una jerarquía. El planeta transpersonal prima sobre el planeta de la personalidad, Sol, Luna, Saturno. O los planetas transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, priman sobre los planetas herramientas. Entonces, la idea es que la persona entienda que la función herramienta, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, necesita abrirse y pulirse hacia el mundo transpersonal. De esa manera, se vuelve un buen canal y un buen transmisor o canalizador de ese tipo de conocimiento trascendente. Pues bueno, muchas gracias por esta clase. Los invitamos para vernos en 8 días. Muchas gracias, Adi, y a todas y todos por acompañarnos en este proceso. Bien, es básicamente un abrebocas de las muchas opciones que pueden ustedes encontrar de combinatorias de sus planetas transpersonales en sus cartas. Permítanse explorar y profundizar basados en como en esta, digamos, en estas bases que les mostramos desde los planetas transpersonales en la carta. Esperamos que sea de mucha utilidad este material. Les enviamos un abrazo grande y nos vemos en 8 días. Hasta pronto. Hasta pronto.